Aquí en el examen de primera semana de este curso 2024-2025, primer concepto general que nos piden definir, aunque en el libro trabajamos siempre con operadores adjuntos a la hora de estudiar el concepto sobre un mismo espacio de Hilbert H, como hacemos luego en la parte A. En la primera definición me dicen definirlo entre dos espacios de Hilbert cualesquiera, que también lo podemos hacer sin ningún problema, porque recordemos que en general, si tenemos un espacio de Hilbert, dos espacios que sea H1 correspondiente producto escalar H1 y otro H2 correspondiente producto escalar H2, podemos definir el operador adjunto de asterisco, que va a ser un operador lineal del H2 en el H1 de un operador T que sea lineal y continuo de H1 en H2 a través de la condición, aunque realmente la misma condición que tenemos aquí puesta como tal, realmente la definición nos las están dando, pero que tengamos en cuenta que puede haber distintos puntos escalares, es decir, que cuando hacemos el t de x con el elemento y, estos elementos están los dos en H2, pues aquí tendría que tomar el producto escalar de H2. Y eso tiene que coincidir con cuando lo hago producto escalar del X con el T asterisco, el adjunto de Y, que esos son ahora elementos los dos de H1. Pues aquí tenemos nuestro elemento de producto escalar de H1. Esto para cualquier X que cojamos de H1 y para cualquier Y que cojamos de H2. Esta es simplemente nuestra extensión o generación de este concepto de adjuntos. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos piden demostrar, que son justamente estos resultados de unicidad de este operador adjunto cuando trabajamos sobre el mismo espacio de Hilbert. Aquí, como es el mismo, no hace falta a lo mejor que indiquemos que es el producto escalar de H porque es el único que tenemos, no tenemos distintos. Bueno, pues vamos a probar la parte A. Aquí, realmente lo mismo que hemos hecho en clase en teoría, vamos a coger nuestro elemento Y, es decir, dado Y H. A lo mejor se me escapa alguna X porque yo estoy más acostumbrado a poner aquí el espacio que H, pero dado un elemento Y de conjunto o espacio de Hilbert H que esté fijo, por así decirlo, podemos definir el siguiente funcional. Definimos F, bueno, sí, ya podemos decir que sería nuestro F sub Y, que va del H al eje O, ¿no? Entonces ponemos acá, de modo que a cada X le hacemos corresponder el F sub Y. Cuando estamos acostumbrados a poner las F, a lo mejor lo pongo entre paréntesis. Que deberíamos, si es un funcional operador, deberíamos a lo mejor ponerlo sin paréntesis. Pero bueno, este elemento lo vamos a definir simplemente como el producto escalar de nuestro t de x con el y. Obviamente, como tenemos el producto escalar, devolvemos un elemento del cuerpo K y tenemos este funcional lineal, que obviamente es lineal porque lo estoy definiendo a partir de la primera componente del producto escalar que sabemos que es lineal. Perfecto. Lo que nos gustaría ver que fuese efectivamente un funcional lineal acotado, que hubiese ese mejor comportamiento de continuidad, porque entonces podemos aplicar el teorema de representación de Riesz y expresarlo mediante otro producto escalar diferente. Bueno, veamos que es acotado. Es decir, tenemos además, estudiamos cómo estamos en K, sería la norma de K, que es el módulo f sub i de x, módulo del producto escalar del t de x con el y. Aquí lo que aplicamos sería nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz,
tenemos la norma del primer elemento t de x, que sería norma en h, por la norma del elemento y, también en h. Como t es un operador acotado, el t, sí podemos acotar esta norma de t de x mediante t acotado por nuestra norma de t por la norma del x en h por la norma del y en h. ¿Qué tenemos aquí precisamente? Sería, buscamos esa constante, realmente nuestra constante sería, como hemos fijado el elemento y, este de aquí, que es mayor que 0. Entonces tenemos efectivamente que esto es una constante A por la norma del elemento x, h, para todo x que cojamos de nuestro espacio h. Es decir, tenemos que nuestro funcional está acotado. Como está acotado, podemos aplicar nuestro teorema de repetición. Es decir, como entonces funcional f sub i pertenece, me da igual que pongas L de HK, o que si quieres ponga directamente H', que era nuestro dual topológico, esos funcionales lineales y acotados, podemos aplicar la representación de Riz, el teorema de representación de Riz dice que existe un único elemento xy, pues, que depende del elemento y que hayamos fijado, porque para cada funcional habrá uno, de nuestro conjunto H, tal que podemos expresar nuestro funcional f sub i de x, que venía definido, o lo podemos expresar simplemente como el producto escalar de ese elemento x con el nuevo elemento z sub y que hemos encontrado, sea cual sea el x que cojamos del espacio H. Bueno, pues como hay un único elemento z sub y asociado a cada elemento y, es que vamos a tomar justamente como la imagen de este operador de asterisco, que es el operador adjunto. ¿Sí? Basta definir entonces el operador adjunto de asterisco mediante nuestro t asterisco de y, va a ser siempre ese elemento z de y para todo y que cojamos del espacio H, el cual es lineal por construcción. A lo mejor no me puede decir, no, bueno, lineal por construcción, pero es que lo tenemos en la segunda componente. No hay ningún problema porque el modo en el que estamos construyendo este elemento t asterisco de y es mediante lo que le ocurre al t de x de y. Aquí pasamos para la linealidad, lo hacemos todo en esta parte izquierda y luego volvemos hacia atrás. No hay ningún problema con esa parte de lo que a lo mejor teníamos que estudiar es ¿y cómo tenemos garantía de que este operador adjunto que es lineal también está acotado? Para ver que efectivamente está en nuestro espacio bueno, por así decirlo. Bueno, pues vamos a acotar. Para la acotación de nuestro asterisco, tenemos que, tendríamos aquí, hacemos todo mediante el producto escalar. Vamos a coger precisamente el producto escalar del x de asterisco de y, y aquí aplicamos nuestra la de Cauchy-Schwarz. Realmente, ¿cómo estudiamos este producto escalar? Hemos dicho, mediante esta igualdad, que sería el f sub y
Tx, que es precisamente el producto escalar del T de X con el Y. Aquí es donde podemos volver a aplicar precisamente nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz. Nos quedaría la norma del Tx por la norma del Y en H, que de nuevo si queremos acotar, ¿qué nos quedaría? Menor o igual que la norma del T como operador por la norma del X en H por la norma del Y en H. Esto es cierto para cualesquiera X e Y que cojamos de nuestro espacio de Hilbert. Ahora que nos interesa escoger un elemento concreto. ¿Qué elemento concreto? Fíjate que el T asterisco se define en la Y, no en la X. Por lo tanto, el elemento X es el que puedo modificar si no hay problema. Vamos a coger el X justamente como el mismo elemento T asterisco de Y. Si tomamos el X justamente como T asterisco de Y, obtenemos la parte de la izquierda, tendríamos módulo del producto escalar del T asterisco de Y con el T asterisco de Y, y todo eso ha sido menor o igual que, esta parte de aquí nos quedaría la norma del T como operador, la norma del elemento de asterisco de Y en H por la norma del H, la norma en Y del H. Esto de aquí, ¿quién sería precisamente? El producto escalar de un elemento consigo mismo es la norma al cuadrado, por tanto tengo la norma del elemento de asterisco de Y en H al cuadrado. Por lo tanto, para aquellos elementos donde tengamos que T asterisco de Y es distinto de 0, podemos simplificar, pasar dividiendo y obtendremos entonces que la norma de nuestro T asterisco de Y en H es precisamente menor o igual que la norma de T por la norma del Y en H para todo Y que cojamos de nuestro espacio H. Oye, que si el T de Y también es 0, se cumple que 0 es menor o igual que 0, no hay ningún problema. ¿Vale? Lo cual significa que tenemos entonces nuestra acotación del T asterisco de Y. Precisamente tenemos que estar acotado por la constante K, que es la norma del operador. Es decir, luego el operador T asterisco es un operador lineal y acotado de H en H. Y además tenemos una primera relación que sería que la norma del operador T asterisco es menor o igual que la norma del operador T. ¿Qué es lo último? Probar la igualdad de esas normas. Precisamente la igualdad lo podemos ver por la parte B que vamos a utilizar, y es que, ahora bien, como T asterisco asterisco es lo mismo que el T, obtenemos o vimos que nuestra norma del T es justamente menor o igual que la norma del T dual. Precisamente porque diríamos el dual dual es menor o igual que la norma de... O sea, el adjunto adjunto es menor o igual que la norma del adjunto, pero el adjunto adjunto es el propio T. Y entonces ya tenemos aquí nuestra igualdad de las normas. ¿Vale? Vamos a probar las dos propiedades sencillas que han elegido esta vez, que sería probar la composición, y justamente nos viene bien probar la del adjunto adjunto es el T, que así podemos decir, mira, que del B lo podemos utilizar y no hace falta que lo probemos también. Venga, pues para el BI, esto es más o menos trivial porque veamos simplemente qué ocurre con los productos escalares. Es decir, sabemos que el modo de estudiar cosas con los adjuntos es mediante esta definición. Entonces, ¿qué vamos a coger nosotros precisamente? El correspondiente producto escalar de este elemento dual. Es decir, el producto escalar del elemento X dual cuando es adjunto, ¿no? Pero
el X con este elemento que sería el ST. Aquí estamos utilizando notación multiplicativa, pero en realidad es la composición de T con S del elemento Y. Aplicamos primero la definición. ¿Cómo se define el adjunto de este operador? Vamos hacia atrás mediante el producto escalar. Es decir, pasamos el ST a la izquierda y nos quedaría el ST sobre el elemento X y todo eso en Y. Como esto es una composición, esto es lo mismo que hacerlo pasito a pasito, que sería hacemos S del elemento T de X. Y ahora empezamos a llevar los adjuntos hacia la derecha. Es decir, primero, esto es un nuevo elemento llamado Z si quieres. ¿Cómo paso el S hacia la derecha? Con el adjunto nos quedaría el T de X y entonces tenemos el S asterisco de Y y ahora nos quitamos el T hacia la derecha diciendo que esto es el X con el T asterisco del S asterisco del Y. Como esto es cierto para cualquiera X e Y que cojamos de nuestro H, el último paso que sería, lo vamos a hacer esta vez, es decir, cuando tenemos esta igualdad, lo pasamos restando y entonces el producto escalar de X con este elemento ST asterisco de Y menos el T asterisco de S asterisco de Y tiene que ser igual a 0 para todo X e Y que cojamos del H. Hemos visto entonces que si el producto escalar de todos nuestros elementos por ser H completo nos da 0 es porque el elemento tiene que ser nulo, es decir, el ST asterisco de Y tiene o menos T asterisco, S asterisco de Y tiene que ser 0 para todo Y. Y ya lo tenemos. Esta es la última parte que siempre es como, y lo tengo que escribir, ¿no? Pero tú ya llegas ya a la igualdad de los productos escalares con la X y la X, no hace falta ya estos niveles que añadamos esta línea por la primera vez. Para la segunda parte, también es más o menos inmediata porque seguimos la misma estrategia. Es decir, tenemos ahora que estudiar qué ocurre justamente con este doble adjunto. Y decimos, bueno, yo sé lo que ocurre cuando hacemos el producto escalar de nuestro elemento, como queremos ver que coincide con el T, tendría que ir en la primera componente. Es decir, tenemos que coger el T adjunto del X con el elemento Y. Si llevamos este T adjunto hacia la derecha, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a adjuntarlo. Es decir, tendríamos entonces el X con el T adjunto adjunto de Y. Pero del mismo modo, en lugar de llevarlo hacia la derecha, ¿qué podríamos hacer? Por otro lado, si hubiésemos empezado con la T en la parte derecha, yo cojo el producto escalar del X con el T de Y. ¿Qué ocurre cuando yo cambio el T de cada sitio? Cambiar el T de cada Tiene el sitio asterisco. implica hacer el adjunto. O sea que estamos diciendo, pues quiero pasar el T de la derecha a la izquierda, tengo que hacer el T adjunto de X sobre el elemento Y. Entonces si combinamos estas dos cosas, ¿qué obtenemos? Que precisamente este T adjunto de X de Y es por un lado el producto escalar de X con el T de Y, pero este T adjunto de X de Y es por otro lado el X con el T adjunto adjunto. Y esto es para cualesquiera X, Y de H. Ya lo tenemos porque ya entonces la línea que falta es igual que antes. Este lo pasamos restando. El producto escalar del X con el T de Y menos el T adjunto adjunto vale 0 siempre. Por lo tanto, como es para todo elemento del XY y tenemos un espacio de Hilbert que es completo, entonces la segunda componente tiene que ser siempre. Ya lo tenemos. ¿Bien hasta ahí? Sí. Venga, vamos a ver. Aquí nos dan un espacio normado y nos dicen que existe un operador T que es lineal y no acotado. Entendemos por la definición que nos han puesto que este operador del X será justamente un espacio vectorial sobre R.
Y nos piden, por un lado, probar que la dimensión de X es infinita y por otro lado, probar que el núcleo de T es denso en X. Aquí realmente tenemos dos opciones. Opción número 1, reescribir este resultado de forma contrarrecíproca, es decir, vamos a hacer la negación o hacemos una reducción al absurdo. A gusto los colores. Porque realmente nos han puesto en forma negativa el resultado que hemos visto en teoría. Y el resultado que hemos visto en teoría es, si tenemos un espacio normado de dimensión finita, entonces todo operador lineal es acotado, es decir, es continuo. Particular también es dimensional. O no, tú dices, como me lo han puesto de este modo, yo lo que voy a hacer es hacer una reducción de un absurdo. Supongo lo contrario que quiero probar, es decir, supongo que la dimensión de X finita, jeje, y vamos a llegar a una contradicción, porque vamos a probar que el operador T, o que cualquier operador T, es continuo cuando me están diciendo que existe uno que no sea continuo. Mentira. Entonces, ya que me lo han puesto así, esta vez lo vamos a hacer al revés, por reducción al absurdo. Reducción al absurdo. Supongamos que T, perdón, que función de X es igual a un cierto n, creo que pusimos nuevamente mayúscula, que es finito. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues como tiene dimensión finita, cosa habitual, hay una base y podemos expresar los elementos en términos de esa base. Es decir, sea entonces S1, S2 hasta S mayúscula, en X, base de nuestro espacio vectorial X. Sabemos que podemos expresar entonces cualquier elemento en términos de esta base, es decir, dado X de X, podemos expresar ese elemento X, ¿no? Una combinación lineal igual a hasta n mayúscula. ¿Qué prefieres, alfas o lambdas? Alfa. Alfa. Pues vamos a poner coeficientes alfa sub i unos escalares por los elementos de la base E sub i. Con alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n perteneciente, ya que me están diciendo en R, podemos poner realmente de cualquier cuerpo. De un cuerpo K arbitrario. Porque tener el mismo cuerpo que este operador, ¿vale? Venga, entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Si mi operador es lineal, vamos a estudiar el comportamiento, es decir, dado que realmente lo que nosotros hemos hecho en teoría es mucho más general. Hemos dicho que si tenemos dos espacios normados, entonces, si tenemos un espacio normado X con su norma, Y con su otra norma, la dimensión del X es finita. Cuando, si la dimensión del X es finita, entonces el operador tiene que ser acotado, es decir, continuo. Aquí es que el espacio Y es uno muy sencillo, es R con el valor absoluto, porque me podríamos haber hecho otro Y cualquiera. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, pues que dado T, a poner que sea un operador lineal simplemente entre X y R, tenemos que, cuando estudiamos la norma de la imagen, sería en este caso el valor absoluto de T de X, nos quedaría el valor absoluto de la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula del alfa sub i que sale fuera con el T de sub i. Y ahora esto lo podemos acotar y decir esto es menor o igual que la suma desde i igual a 1 a n de estos módulos de los alfa sub i por el valor absoluto de los t de e sub i. Todo esto lo podemos acotar, como hay una cantidad finita, habrá uno de ellos que sea el más grande de todos. ¿Qué nombre le quieres poner al más grande de ellos, de esas constantes? No sé, el que quieras. Te dejo elegir C o K, que son los nombres habituales que le ponemos a la constante. Vamos a poner una C, porque a lo mejor la K la Sí, ponemos sí, es confuso con el cuando, cuerpo K. cuando acotamos cosas, ¿no? Pues vamos a decir, oye, si yo llamo aquí a C como
el máximo para igual a 1, 2 hasta el n mayúscula de estos valores absolutos, los t de SUI, obviamente el máximo es más grande que todos y cada uno de ellos. A lo mejor coincide con todo, a lo mejor no. Bueno, pues siempre vamos a poder acotar esto por la constante c, que como ya no depende de los i, puedo sacarlo fuera de la suma por la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de estos módulos de alfa sui. Y ahora vemos que tenemos una suma de los módulos de los alfa sui. Y ya vimos nosotros un lema técnico que nos permitía acotar esta suma de los alfa sui. ¿De qué modo? Vector. Pues en base a la norma que teníamos de este elemento X en el espacio correspondiente. Vimos en teoría podemos ponerle si queremos la técnica. Pero simplemente la desigualdad que hayamos visto, la acotación con las normas, que si teníamos la norma de nuestro elemento X, espacio X, que era justamente la norma de esta suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los alfa sui por los e sui en X, entonces este era mayor o igual. La técnica hemos cogido una C. Bueno, vamos a poner la constante. ¿Ves cómo tenías que haberla elegido tú? Bueno, da igual, que existe otra constante, vamos a ponerle gorrito mayor que 0, tal que podemos acotar esto por esa constante c gorrito por la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los módulos de los alfa sui. Ya está, ya solo tenemos que combinar las dos cosas, es decir, por lo tanto, cuando nos venimos nosotros precisamente al módulo o valor absoluto de los t de x, esto hemos dicho que es menor o igual al final que una constante c por la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los valores absolutos de los alfa sui, pero del mismo modo, esto pasamos el c gorrito a la izquierda dividiendo y sería menor o igual que una constante c partido el c gorrito por la norma del elemento x. Ahora sí, a esta constante, a este cociente que no nos presenta problema, es a lo que le vamos a poner nosotros nuestro nombre de la constante k positiva, que nos permite entonces tener aquí que esto es una cierta constante k mayor que 0 por la norma del elemento x para todo x perteneciente al x. Es decir, acabamos de probar que t es acotado. Lo cual es una contradicción. ¿Por qué? No porque hayamos dicho que no puede haber, porque uno dice, no, pero es que como mi t era arbitrario, hemos dicho que cualquier t lineal siempre va a estar acotado forzosamente. Y aquí nuestro enunciado decía que había un t lineal que no era acotado. Y hemos dicho que eso es imposible. Cualquier t que yo encuentre siempre va a estar acotado forzosamente. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra contradicción. ¿Vale? Venga, vamos a hacer ahora el b. En el B, fíjate, el B se parece mucho a un resultado que tenemos en teoría, pero en teoría lo hemos visto en la parte del funcional o del teorema de representación de Riesz cuando trabajamos con espacios de Hilbert. Claro, aquí nuestro X no es un espacio de Hilbert, es decir, pero este resultado sigue siendo cierto también cuando tenemos espacios normados. Bueno, pues vamos a ver justamente que si tenemos esa existencia de operador lineal no acotado, el núcleo de ese operador T que es no acotado es denso en X. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Partimos aquí de que T no es acotado. Es decir, por la equivalencia entre acotación y continuidad, lo que sabemos es que T no es continuo. Como estamos en espacios normados, podemos caracterizar por ser un espacio métrico la continuidad mediante el comportamiento de sucesiones. Si T no es acotado o continuo, depende de lo que más coraje te dé,
Lo que significa es que tú no puedes acotar la norma del operador t por una cierta constante, ¿verdad? Sino que siempre puede hacerse tan grande como tú quieras esa constante, ¿no? En particular, por lo tanto, existe siempre una sucesión x sub n contenido en x. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que estos elementos x sub n tienen norma 1 por comodidad para todo n. Dice, y si no la tiene, pues divide entre la norma y ya lo tiene. Pues hay que quebrarse mucho. Pero la parte de la no acotación o la no continuidad es que si yo cojo la imagen t de x sub n, me da igual que lo pongas en valor absoluto o sin el valor absoluto, lo que sabemos es que este elemento va a ser siempre mayor o igual que n. Me da igual que lo pongas sin valor absoluto. Puedes hacer que se haga tan grande como tú quieras. Oye, pues lo puedo encontrar que se haga tan grande positivo todo el rato. Y así no hace falta que ponga el valor absoluto. ¿Vale? Perfecto. Y entonces, pues claro, yo quiero probar una densidad. ¿Qué significaba densidad? Densidad implica que quiero probar que la clausura del núcleo coincide con X. Hombre, hay una contención que siempre está clara. La clausura del núcleo es un subconjunto del espacio total X. Lo que quiero ver es al revés. Que todo elemento de X en particular está en la clausura. ¿Queremos probar? Que el núcleo de T, cuando hacemos la clausura, es igual que X. Aquí vamos a poner realmente que el núcleo, realmente, el X, es un subconjunto de la clausura del núcleo, porque la otra condición es siempre cierta. ¿Cómo lo hacemos? Tendría que ver que todo elemento X está en la clausura. ¿Cómo caracterizamos que algo esté en la clausura? A ver si puedo encontrar una sucesión en el subconjunto sin la clausura que tienda a ese punto que tú has elegido. Vale, pues vamos a construirnos esa sucesión de forma adecuada. Es decir, dado ahora un elemento y de x arbitrario, construimos la sucesión y sub n dentro en principio de x mediante, esta es una estructura bastante habitual en esta parte, nuestro y sub n. ¿Cómo lo vamos a construir? Vamos a coger lo que quiero que sea el candidato al límite y. Claro, no quiero que sea la constante, sino que quiero jugar con esta información de los t's. Es decir, quiero coger aquí nuestro t de y, dividirlo entre el t del x sub n, el que nos fallaba, y multiplicarlos por estos elementos x sub n, para todo n natural. Claro, ¿qué necesitaríamos entonces? Probar dos cosas. Primero, esta sucesión y sub n que nos hemos construido tendría que ser convergente a este elemento y. Eso no me daría todavía la contención de que estamos en la clausura del núcleo. Necesitaría ver que la sucesión y sub n está en el núcleo del t. Claro, por eso hemos añadido este término de t de y con el t de x sub n. ¿Para qué? Si simplemente pongo el y, t de y sub n es igual a t de y y eso no me dice nada. Tengo que conseguir algo que se haga cero. Ah, bueno, pues hago y menos t de y. Sí, podrías hacerlo, pero entonces eso estaría en el núcleo, pero no tengo garantía de que converja, porque quiero que se haga chico. Ah, pues tengo que dividir entre algo que se haga grande, que es lo único que conozco que se hace grande. Ah, el TDX suene. Añadimos el TDX suene, es decir, para que tú veas cuál es el proceso mental. El proceso mental sería, yo quiero que esto converja al elemento Y. Ya, es que no puedo decir simplemente que es la constante, porque entonces cuando haga t de Y, no sé si está en el núcleo, ¿no? Si t de Y a 0, es que entonces el único caso es que t sea constante igual a 0. Pero entonces sí que estaría acotado. No me sirve. Vale, vamos a restarle un poquito, vamos a restarle aquí el t de Y. Porque así,
como esto es una constante, el t de y con este, nos queda entonces justamente 0. Ya, pero es que cuando hago y sub n menos y, eso me da t de y, que eso es más grande que algo. Y yo quiero que sea chico para probar la convergencia. No me sirve. Vamos a dividir entre un t de x sub n. Que es lo único que yo conozco que se hace grande. Porque entonces esta diferencia, aunque esto esté fijo, se hace más chico en términos de 1 partido por n. Tiende a 0. Ya, pero es que si lo dejo así, no tengo algo en el núcleo. Porque t de y menos t de y partido t de x sub n no se hace 0. Me hace falta añadir este término x sub n. Ah, ahora sí. Esta es la construcción que hemos hecho simplemente. Entonces, observemos cómo decimos que había una palabra que me gustaba de chico cuando empecé la parte de análisis que era aserto. Los asertos son, yo digo que pasa esto y mira, te lo demuestro. Es una tontería, ¿no? Pero podríamos poner aserto 1. La sucesión converge el Y. Es decir, aserto 1. Y sub n converge Y. Bueno, claro, precisamente tenemos que la convergencia es ¿dónde? En términos del espacio, estamos en X, o sea que tiene que ser en términos de la norma. Claro, efectivamente, la norma de Y sub n menos Y en X, ¿quién es? Ah, si hemos definido Y sub n como Y menos esto, el Y lo paso restando y me queda menos todo esto. Bueno, no pasa nada, nos va a quedar la norma de menos t de Y partido el t de X sub n o el elemento X sub n. Que no pasa nada, que esto simplemente el menos ni pincha ni corta, nos queda la norma del t de y en x partido por la norma del t de x sub n en x por la norma del x sub n en x. Hombre, habíamos elegido por comodidad estos x sub n para que tuviesen norma 1. Este t de x sub n es como mayor o igual, pero como estaba dividiendo es menor o igual que esta norma que queda fija porque es una constante partido de n. Por lo tanto, cuando la n tiende a infinito, constante entre n, nos queda que tiende a 0. Perfecto. Segundo acerto. Que nuestra sucesión I sub n está efectivamente dentro del núcleo de t. Claro, ¿por qué? Lo único que tengo que estudiar es qué ocurre con t de y sub n. Es que hemos definido t de y sub n como t de al elemento y le resto el t de y partido el t de x sub n por ese elemento x sub n. Como t de y van a r, todo esto nos queda simplemente t de y menos el t de y partido el t de x sub n por el t de x sub n. Fuera, fuera, y todo esto que nos queda entonces. 0. Ah, mira qué bien. ¿Qué hemos conseguido entonces? Pues que como y sub n contenido en núcleo de t cumple que y sub n tiende a y, tenemos que... ¿Dónde está ese elemento y? En la clausura del núcleo de Clausura. t. Exactamente. Pues si tenemos que estar en la clausura, como este elemento y había sido un elemento arbitrario del conjunto X, tenemos que X está dentro de la clausura, es decir, ya tenemos la densidad. Mira qué bien. ¿Vale? Venga. X1. Aquí me dan dos espacios métricos y una función que va entre esos espacios métricos. Me dicen que si la restricción de f a todo conjunto compacto de X es una función continua, entonces la f es continua en todo X. Es decir, que si tengo un buen comportamiento sobre los compactos, eso es suficiente para garantizar un buen comportamiento en X. En el examen te daban una pista que te decía algo de sucesiones. Realmente es algo natural aquí pensar en que como estamos en espacios métricos, podemos caracterizar la continuidad por sucesiones, por la convergencia que tenemos. Entonces, ¿cómo estamos trabajando?
con espacios métricos. Podemos caracterizar la convergencia de F mediante sucesiones. Entonces, sea x sub n una sucesión arbitraria contenida en x, sucesión tal que x sub n converja a un cierto elemento x que está en otro espacio x. Lo que yo quiero probar es que entonces f de x sub n converge a f de x. Y solo puedo utilizar que eso ocurre en conjuntos compactos. Bueno, pero si consideramos el subconjunto vamos a coger K, vamos a definir como, vamos a quedarnos con todos los elementos de la sucesión x sub n perteneciente a x, tal que n está en los naturales, y a eso le vamos a añadir su límite x. Obviamente tenemos un subconjunto de x, ¿y qué le ocurre a este subconjunto de x? Es un conjunto compacto. ¿Sí? ¿Y cuál es compacto en x? Claro, ¿por qué? Si buscamos cualquier recubrimiento abierto, lo podemos hacer. ¿Esto ves claro que es un conjunto compacto? ¿No tienes dudas en principio? No, yo no estaría segura. ¿No? Venga, vamos a hacerlo entonces. En efecto, sea, vamos a coger, ¿cómo lo llamamos? Caligráfica, igual a una familia A sub i, con i perteneciente a i mayúscula, un recubrimiento abierto de K. Es decir, cada conjunto es un conjunto abierto y tenemos que nuestro K está dentro de la unión para i perteneciente al i de esos conjuntos A sub i, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Ahora, hay un punto especial. El punto especial es el límite. Como mi elemento x está en K, mi elemento x va a estar en al menos uno de los conjuntos A sub i. Tiene que estar en alguno porque lo recubre. Es decir, sea i sub 0 perteneciente a i, tal que si hay más, elige uno cualquiera, tal que el x pertenece entonces al conjunto A sub i sub 0, donde tenemos que el A sub i sub 0 es un elemento abierto, ¿verdad? Pero si ese conjunto es un conjunto abierto, es que todos los puntos son interiores. ¿Qué significa que todos los puntos sean interiores? Que tiene que haber una bola centrada en el Una x bola. contenida en ese elemento. Es decir, en particular, existe una cierta bola. Existe una bola de centro x y un cierto radio r contenida en el conjunto A sub i sub 0, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos también? Que x no es un punto cualquiera, x es el límite de la sucesión. Y si es el límite de la sucesión, yo sé que en términos de bola, siempre puedo encontrar una bola que contiene a todos los términos a partir de un cierto dado. Es decir, ahora, por otro lado, como x sub n converge a x, tenemos que ¿cómo ponemos esta convergencia? En términos de bolas si uno quiere. Que
sea cual sea la bola, es decir, va a existir un cierto natural a partir del cual los elementos están dentro de la bola que tú quieras. La bola realmente la estás caracterizando a partir del radio, es decir, para todo r mayor que 0 existe un cierto n0 natural tal que los elementos x o n están en esa bola de centro x y radio r y lo único que puede hacer es depender del n0 correspondiente, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner, este r estaba fijo, vamos a poner aquí un r mayúscula, ¿vale? Tiene que ser el mismo, ¿no? El que has dicho, hay una bola que está dentro y hay cualquier bola va a contener a todos los términos de sucesión a partir de unos dados. En particular, cuando como radio R mayúscula cojas ese radio R, pues yo qué sé, habrá un cierto N que dependerá del radio R que has elegido. Pero ¿eso qué ocurre? Que entonces, para R mayúscula igual a R, tendremos que los elementos X sub n estarán en esa bola de centro X y radio R minúscula que está dentro del conjunto A sub i sub 0 a partir de un cierto n mayor o igual que vamos a poner n de R minúscula adecuado, ¿vale? Entonces, ¿cuántos elementos se van a quedar fuera de ese conjunto A sub i sub 0? Una cantidad finita. Desde el elemento x sub 1 hasta el elemento x sub n r menos 1. Es decir, habrá entonces como mucho, como mucho, nr menos 1 elementos, que serán los x sub 1, x sub 2 hasta el x sub nr menos 1, que no estén en la bola de centro X radio R. Es decir, que quizás no estén, ¿dónde? En ese conjunto A sub i sub 0. No pasa nada. Como cada uno de estos elementos está en mi conjunto K, tiene que estar en alguno de los A sub i's. Es decir, como cada elemento x1 hasta el xnr-1 pertenece a K, estará en alguno de los conjuntos A sub i, siendo el peor de los casos que cada x sub i pertenezca a un único, vamos a ponerle x sub j, pertenezca a un único a sub j, yo qué sé, voy a indicar aquí x sub j, o simplemente voy a ponerlo. Un cierto j del asociado al x sub j, por así decirlo. Con, parece muy raro, pero con j de x sub j, un elemento del i, que estuviese en uno único. En cuyo caso tendríamos que el conjunto K lo puedo expresar como los elementos X, la unión desde J igual a 1 hasta el NR-1 de esos elementos unitarios X sub J, unión ¿ah? Ahora hago una unión de el resto de elementos que serían los
x sub i tal que x sub n tal que n es mayor o igual que el nr. Y a eso le añadimos el elemento unitario x. ¿Qué ocurre? Que todo eso está dentro de cada elemento x sub j, en el peor de los casos, va a estar en uno solo elementos a sub j del xj. El que sea que tiene el punto x sub j. Y habrá una unión, como mucho, desde j igual a 1 hasta nr-1, una unión finita. Y luego a esta unión le tendré que añadir únicamente un elemento extra, que sería el a sub i sub 0, que ya contiene a todos los infinitos elementos, incluido al límite x. Entonces, de mi recubrimiento infinito, he encontrado un recubrimiento que tiene exactamente nr elementos. Uno aquí, restarle a la n. En cualquier caso, esto es un subrecubrimiento abierto que es finito. Ah, pues si de mi recubrimiento genérico a caligráfica hemos sacado uno finito siempre, es que efectivamente, ¿qué le pasa a mi conjunto K? Que es un compacto. Pero directamente, claro, ya está. ¿Qué ocurre entonces? Como este K es un compacto, mi F es continua en ese K, ¿verdad? Ah, pues entonces precisamente como K formado por los elementos X sub n, tal que n pertenece a los naturales, unión Lx es compacto, sabemos que F es continua en K. Y al ser entonces mi sucesión X sub n una sucesión contenida en K, de modo que, como es compacto, en particular es cerrado y acotado, pero lo que me interesa es que el X sub n converja al elemento X, que también sabemos, o bien porque es cerrado, o bien porque lo hemos construido, el X está en el conjunto K, concluimos que la F es continua en los elementos de K, ¿verdad? Luego, si cojo una sucesión que está en K y que tiene límite en K, F de esa sucesión converge a F del límite, es decir, efectivamente, F de X sub n converge a f de x. Era justamente lo que queríamos demostrar. La única parte compleja, por así decirlo, ha sido me construyo este conjunto K y veo que ese K es un compacto. Ya está. Es la única parte que había que hacer realmente. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Y ya Sí. la parte, esta la verdad que está guay. No habíamos hecho nunca lo de demostrar que eso era compacto, creo, a lo mejor. Venga, vamos ya a la parte de definición. Nos dicen aquí enunciar teoremas real y complejo de Han-Banach. Bueno, prácticamente inmediato, es decir, y por un lado, teorema de Banach real. Podemos poner incluso algo más esquemático, es decir, sean, para que se parezcan mucho. Normalmente no lo ponemos así, ¿no? Pero vamos a poner nuestro X va a ser un espacio vectorial sobre R. Vamos a tener también un M contenido en X que va a ser un subespacio vectorial. Vamos a tener una aplicación P que vaya de X en R, que le vamos a pedir que sea un funcional sublineal. Y vamos a pedirle también que haya una relación de este con otro funcional, es decir, que haya un funcional f que vaya de x, perdón, del m, que es el que queremos extender, a r, que este sí va a ser un funcional lineal.
Y la relación que queremos entre el P y el X es que haya una relación de acotación, es decir, que f de x esté acotado por ese P de x donde está definido, es decir, para todo x perteneciente al M. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Con Sí, todo eso, lo que nos dice Hambanas es que entonces el funcional f, que en principio solo está definido para M, puedes extenderlo a todo el conjunto X. Es decir, todo esto aquí existe un f mayúscula que vaya de x en R, que este sí va a ser un funcional lineal que extiende a f. Que extienda a f lo que significa es que cuando cojo el f mayúscula y lo restrinjo al m, que era nuestro espacio vectorial donde estaba definido el f minúscula, eso coincide con el f minúscula. Pero además mantiene el buen comportamiento de acotación por ese funcional sublineal p, es decir, con la f mayúscula de x va a seguir estando acotada por el p de x, solo que ahora lo puedo tener para todo elemento x que cojamos del x mayúscula. ¿Cuáles son los conceptos así importantes o novedosos que tenemos aquí que no conozcamos? La parte de sublineal, ¿verdad? Entonces, aquí podemos poner, recordemos que nuestro p que vaya de x en R es sublineal si, ¿qué tiene que ocurrirle? Que sea subaditiva, y subaditiva significaba que p de x más y era menor o igual que p de x más el p de y para cualesquiera x y que cojamos de nuestro espacio x, y también tenía que ser homogénea positiva. Positiva. Y la parte de homogénea positiva significa que cuando cojo el p de un cierto escalar alfa por x, eso me permite sacar el escalar alfa con el p de x, sea cual sea el x que cojamos del espacio, pero para todo alfa que sea mayor o igual que 0. Esa es nuestra forma de extender este funcional. Bueno, pues vamos a hacer la trampa que va a ser, lo voy a copiar prácticamente, voy a cambiar la parte de complejo para que veamos qué es lo que se modifica. Bien, aquí. Un poquito más. Entonces ahora, en la parte de complejo, y vamos a ver qué más cosas tenemos. Ahora, tenemos en Banach complejo, igual sean. Casi todo es muy similar en el sentido de que sigo teniendo un espacio vectorial, pero ahora es sobre los complejos. Mi M sigue siendo un subespacio vectorial. ¿Qué ocurre? La P ya no es un funcional sublineal. La P que va ahora de X la P que va de nuestro X en C, quiero que sea una seminorma. seminorma. Y la F va de M en nuestro cuerpo K, que sería en este caso C, un funcional lineal. ¿Qué ocurre con esta relación? Perdón, esto sigue siendo NR, la seminorma. Ah, vale. Sí, 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 sí. Precisamente, ¿qué ocurre con esta relación? Yo no puedo tener una relación de orden entre elementos de R y elementos de C, porque no hay un orden establecido en los complejos. Necesito llevármelo todo a R. La seminorma sí está en R. ¿Qué necesito? Que f de x también sea un elemento de R. ¿Cómo convierto algo en complejo en algo de R? Le añado aquí el módulo de f de x. Esa es la única modificación que tenemos aquí.
En ese caso va a haber un funcional f mayúscula que vaya de x en los complejos, funcional lineal, que extiende el f, la misma restricción, solo que aquí sigo teniendo la misma restricción de el módulo de f de x es menor o igual que el p de x para todo x del espacio. ¿Bien hasta ahí? Y el único concepto nuevo, por así decirlo, es la parte de que ahora nuestro p que va de x en r no es que sea sublineal, sino que es una seminorma. ¿Qué necesitamos que sea una seminorma? Igual, subaditiva, misma parte que tenemos aquí, pero el nuevo concepto es el concepto de que sea simétrica. A mí no me gusta exactamente este concepto de simétrica, me gusta más lo que nosotros llamamos como hermítica y demás. Pero lo que nos dice es que para no tener que restringirlo a los elementos positivos, sino a cualquier elemento del cuerpo del espacio X, ¿verdad? Que sería del cuerpo K, o en este caso en los complejos, ¿no? ¿Qué necesitamos poner aquí? El módulo del alfa. Esa es la parte de nuestra simetría, ¿vale? Y con eso ya tenemos las dos versiones, tanto la parte real como la parte compleja. Y así está el examen completo.